muchos años atrás. Vámonos ahí mismo a Deuteronomio, Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. No sé si alguien me lo lee, por favor. Deuteronomio 8:3. Amén. ¿Alguien? Listo. Que afligió, dice, que hizo pasar hambre, te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gloria al Señor. Citó, mire, el mismo Jesucristo citó ese versículo de Deuteronomio 8:3. Le dijo, el hombre no solamente de pan, no solamente de lo que come, no solamente de lo que le entra a la boca es que va a sobrevivir. Es decir, muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida va a depender de las circunstancias que están a nuestro alrededor, de lo que está en mi refrigerador, de cuánto ando en mi bolsa, hablando de dinero, ¿verdad? Muchas veces nosotros relacionamos el éxito humano, relacionamos la estabilidad humana con los beneficios, con el éxito material, con el éxito económico, con títulos universitarios, que todo esto es muy importante, es muy bueno, pero realmente el éxito no está ahí. Y aquí lo dice el mismo Jesucristo. Mire, Jesucristo se lo dijo al mismo Satanás 2000 años, más de 2000 años después de que ese versículo había sido escrito. No, Satanás, estás equivocado. Yo puedo convertir esa piedra en pan, pero tranquilo, que no es lo que entra a mi boca, sino que es lo que sale de la boca de Dios, lo que me va a sustentar a mí. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Qué es aquello que sale de la boca de Dios? ¿Sabe qué es eso? Esa es la palabra de Dios. Me gusta mucho que el mismo Jesucristo le dijo, escrito está. Escrito está. Como queriéndole decir, brother, andás equivocadísimo porque ya Dios ya dio una palabra. Ya Dios ya había dicho cómo es que iba a funcionar, cómo es que tiene que funcionar todo este asunto de la vida. Y yo en esta tarde les quiero compartir una palabra que creo que Dios quiere compartirla con nosotros. Y es el poder regenerador de la palabra de Dios. El poder regenerador de la palabra de Dios. ¿Qué significa regenerar? ¿Qué significa regenerar, Pastor Giovanni? ¿Qué significa regenerar? Ajá, en palabras simples. En palabras simples. Sanar. Sanar. Restaurar. Restaurar. O modificar algo que ya estaba hecho. Mejorarlo. Mejorar algo que ya estaba hecho. La palabra del Señor tiene, o creo que es la única, es lo único que puede regenerar nuestra vida. La palabra del Señor es lo único que puede transformar nuestras vidas. La palabra del Señor es lo único que puede ayudarnos a nosotros a vivir una vida distinta. Me gusta mucho recordar que dentro de un espacio así cristiano, todo mundo es cristiano. Dentro de un espacio así, todo mundo se acerca, levanta sus manos y aleluya, y ya es cristiano. Y no hay problema. El problema es cuando llegamos a nuestras casas. El problema es cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo. El problema es cuando estamos con nuestros compañeros de estudios. Cuando estamos con nuestros amigos. Ahí también somos cristianos. Allí nuestra conducta es digna de un cristiano. En una ocasión me invitaron a predicar en una iglesia y me dijeron, no, el tema es tal. Yo soy quien tú dices que soy. Ese era el tema.
¿verdad? Yo soy quien tú dices que soy. Y el Señor me llevaba y me decía, ok, la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Sí, calidad, somos real sacerdocio. La Biblia dice que nosotros somos nación santa. Sí, somos nación santa. La Biblia dice que somos linaje escogido. Qué calidad, qué bonito se escucha todo eso, ¿verdad? Pero el Señor me decía, diles que vivan como tales. Es decir, diles que si son nación santa, vivan como nación santa. Diles que si son real sacerdocio, que vivan como real sacerdocio. Si son hijos de Dios, que vivan como hijos de Dios. Si son salvos, que vivan como salvos. Mire, y eso a veces a nosotros como que se nos complica porque, como les decía, en la iglesia somos bien cristianos. Afuera hay que analizar la situación. Ahora, ¿qué hace la palabra para regenerar nuestra vida? ¿Cuál es el papel de la palabra de Dios para transformarnos? O mejor dicho, ¿de qué manera nosotros podemos ser realmente transformados? ¿De qué manera nosotros realmente podemos vivir una vida que agrade a Dios? ¿Saben dónde está la solución? ¿Saben dónde está la respuesta? En su palabra. Escrito está. No solo de pan vivir el hombre. Como queriéndonos decir, no solamente de un culto bonito vas a vivir. No solamente de ir a la iglesia y dar una bonita danzada. No solamente de llevarte con cristianos. No solamente de estudiar en una institución cristiana. Vas a vivir. Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí es donde está la parte difícil. Porque muchas veces nosotros queremos ser transformados a través de asuntos muy emocionales. A través de los famosos avivamientos que nosotros hemos visto en nuestra sociedad. Avivamientos que van relacionados con música, con danza, con saltos, con gritos, pero no hay palabra. Y la palabra del Señor queda en segundo plano. Y comenzamos a desarrollar muchas cosas que ni en la palabra de Dios están. Comenzamos a hacer un montón de cosas en nuestra vida, en la iglesia, en el trabajo, con los amigos, que no está respaldado por lo que dice Dios en su palabra. Y nosotros vamos a vivir por lo que sale de la boca de Dios, es decir, por su palabra. ¿Qué tanto poder tiene la palabra de Dios? Que dice de que todas las cosas fueron creadas por su palabra. Vámonos al inicio donde le dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y llamó Dios. Y dijo Dios, hágase tal cosa, hágase aquí. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo alguna otra persona? Lo dijo Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, es decir, usted y yo también somos el producto de la palabra de Dios. El problema de nosotros es que creemos que la palabra de Dios realmente son todo este montón de letritas. Hombre, la palabra de Dios es lo que representa todo eso. La palabra de Dios es el valor que tiene cada una de estas palabras, de estas frases, de estos textos. Ahí donde está el verdadero valor de esa palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuáles son algunos beneficios o de qué manera el Señor va regenerando nuestra vida? ¿De qué manera el Señor va transformándonos a nosotros? Porque mire, no es posible que nosotros nos encontremos con la presencia del Señor y sigamos siendo iguales. No es posible que nosotros choquemos con la presencia del Señor, con su palabra, y sigamos siendo los mismos de siempre. Y que pasen los años y sigamos siendo los mismos cristianos, representando un número más dentro de una congregación.
No es posible. Es necesario que a través de su palabra nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea cambiada. Me gusta mucho una de las historias de la palabra de Dios cuando el Señor llama a Saúl y le dice Dios, le dice el profeta a Saúl, mira Saúl, vas a ir a tal lugar y allá te vas a encontrar a unos profetas y allá, y comienza a darle un montón de instrucciones, miren, y le dice, y hay una parte donde le dice, y serás mudado en otro hombre, es decir, serás transformado en otro hombre. ¿Hemos sido transformados nosotros? ¿O estamos al menos en ese proceso de transformación? Porque si estamos en ese proceso, esto no puede faltar. La palabra de Dios no puede faltar en este proceso de transformación. Porque aquí es donde nosotros tenemos nuestro libro de instrucciones. Ese libro que nos dice, Marcial, tienes que cambiar. Tal cosa que estás haciendo, Evelyn, no está correcta. Giovanni, eso que estás pensando no es lo adecuado. Mire, y la palabra de Dios ahí nos va instruyendo, ¿eh? Y ahí nos va diciendo y nos va guiando. No somos perfectos como hijos de Dios. No lo pensemos de esa manera. Pero la palabra de Dios nos va encaminando, miren, a ese proceso de regeneración. Es decir, de transformación, de cambio. ¿Cuál es uno de los beneficios de ese poder regenerador de la palabra? En primer lugar, alcanzamos la victoria sobre las tentaciones. Ahí en Mateo 4:4, Jesucristo no le dijo, es que mira, yo creo, diablito, que tal cosa. No le dijo eso, no. Escrito está, Satanás le dice. Escrito está, y se lo dijo 3 veces. Escrito está, escrito está, escrito está. Citando palabras que se escribieron 2500 años antes de que Jesucristo haya venido aquí a la tierra, dándole validez a todo lo que está en el Antiguo Testamento, dándole el valor necesario. Dice Deuteronomio, vamos otra vez a Deuteronomio 8, y lo vamos a leer desde el 1 en este caso. Dice, cuidaréis, 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Quién fue el primero que los puso por obra esos mandamientos? Jesús. Después dice, y seáis, vamos a ver, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no comías tú, que no conocías tú, y tus padres ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para nosotros, miren, en primer lugar nosotros tenemos que aprender a guardar la palabra, los mandamientos, los estatutos que Dios estableció. ¿Dónde? Ahí en su palabra. Miren, ahí es donde comienza nuestra vida cristiana. Comenzar a vivir, miren, una vida que se encamine a guardar, a respetar, a aplicar en nuestra vida todos esos principios de vida cristiana que la palabra de Dios nos enseña. Y ahí mismo uno puede decir, pero es que ¿cómo es posible que yo estoy guardando la palabra, pero estoy pasando por tal y tal y tal y tal situación difícil? No, hombre, si es que es parte del propósito, es parte del plan, es parte de la estructura, de la regeneración que Dios está haciendo en nuestra vida. Es necesario que nosotros pasemos por ese desierto que pasó el pueblo de Israel.
Porque ahí el Señor le enseñó al pueblo de Israel a depender de su palabra, a depender de Dios, a depender de lo que salía de la boca de Dios, y no necesariamente de un puñado de pan, de un puñado de un poco de comida. El pueblo de Israel pudo haber aprendido. Yo he creído de que toda situación difícil que usted y yo pasamos en nuestra vida, porque nosotros pasamos unas, pero fíjese que todas las situaciones creo que son parte Siéntate. de ese proceso formativo, de ese proceso regenerativo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es por una sola razón, y es porque nos ama. Aquí no es cuestión de que usted es merecedor y usted no es merecedor. No, 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 no. Todos no somos merecedores, pero el Señor nos hace merecedores. El Señor nos hace aptos. El Señor nos hace amados. Y por ese amor que Él nos tiene, es que nos mete en esos procesos regenerativos que nos ayudan a vivir una vida conforme a la voluntad de Él. Aprender a depender de Él, aprender a buscarle a Él. Es que solo la palabra, fíjese, que nos permite a nosotros obtener la victoria sobre las tentaciones. Solo la palabra nos permite a nosotros obtener la victoria sobre las dificultades, sobre las tribulaciones, sobre las enfermedades, sobre los momentos difíciles de nuestra vida. Solamente la palabra es la que nos puede ayudar. Solamente Dios a través de su palabra, porque es que mire, vuelvo a decirle, no necesariamente es lo que dice cada letrita aquí, es lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos ha dicho el Señor para vivir nuestra vida cristiana? Ah, bueno, aquí está establecido, miren. No es estos textos en función de quién es Dios, más bien es Dios reflejado aquí en su palabra. ¿Qué es lo que Dios dice aquí? ¿Qué es lo que Dios dejó establecido? En segundo lugar, ¿cómo obtenemos o cuáles son los beneficios de ese poder regenerador? En segundo lugar, la palabra de Dios es el alimento espiritual que nuestra vida necesita. Miren, yo sé que más de aquí a un par de minutos o horas, todos nosotros nos vamos a echar una buena cena, vamos a comer bien, vamos a echarnos un vasito de agua tan siquiera y vamos a disfrutarlo. Pero ¿verdad que lo necesitamos eso? Imagínense acostarse sin comer. Qué feo, ¿verdad? Y ay, ya en la medianoche está como que el estómago pidiendo algo, ¿verdad? Aunque sea para picar. Qué calidad fuera que nosotros así sintiéramos un algo así bien extraño por comer de esto, miren. Por comer la palabra. Porque es que aquí es donde está nuestro alimento espiritual. Tenemos un alimento humano, un alimento físico. Una chuletilla, ¿verdad? Caería calidad. O un huevito con platanitos, frijolitos, queso, mantequilla, calidad. Pero eso es algo muy humano, eso es algo muy físico, lo necesitamos. Nuestro cuerpo lo necesita. Ah, pero ¿y cómo alimentamos el espíritu? ¿Cómo alimentamos el espíritu? Miren, a través de este alimento espiritual. Porque no depende, nuestra vida no depende de lo que comemos o de lo que entra a nuestra boca, sino que lo que sale de la boca de Dios, es decir, su palabra. Ahí está nuestro alimento. Otro beneficio del poder regenerador de la palabra de Dios. Conocemos al Señor. Oh, qué calidad es conocer al Señor. Qué calidad es decir, wow, yo conozco, bueno, yo a mi esposa pues ya la voy conociendo, ¿verdad? Vivimos juntos. Al pastor Johanny ya tengo un par de meses o años conociéndolo y ya uno dice, wow, el pastor Johanny es otro rollo y uno ya comienza a hablar de él. Posiblemente a muchos de aquí, de los que son de la casa, posiblemente no los conocemos tan bien. Y es bonito cuando ya vengo yo, y ¿cuál es su nombre, hermano? Vengo yo y ya comienzo a hacer una amistad con la hermana Ruth y ya comienzo a conocerla y a ella empezamos a entrar en un grado de confianza, de conocimiento. Qué bonito es eso, ¿verdad? Agarrar esa amistad, esa comunión entre hermanos.
¿Tiene esa misma relación con Dios? Mucha gente quiere ser amigo de Dios. Mucha gente quiere conocer a Dios, pero lo quiere conocer solamente en 4 paredes de un templo. Y a Dios se le conoce por su palabra. ¿Aquí ve? ¿Quiere conocer a Dios? Aquí está, ve. La palabra de Dios. Esta es la mejor representación de quién es Dios. ¿Quiere conocerlo? Aquí está. ¿Quiere conocer el carácter? Aquí lo encuentra. ¿Quiere conocer cómo se comporta Él? Aquí está. ¿Quiere conocer características? Aquí está. ¿Quiere conocer atributos? Aquí lo encuentra en la palabra. No hay otro lugar. No hay otra forma en cómo nosotros podemos conocer al Señor. Y curiosamente, todo ese conocimiento es un conocimiento muy universal. Aquí no es cuestión de que esta Biblia solo aquí en Honduras. No, hombre, mire, este es un idioma universal. Usted en cualquier lugar donde haya gente que conozca de Cristo, que conozca a Dios, van a concordar, fíjense. Posiblemente no van a saber, no van a conocerse humanamente, pero van a decir, pero ese tipo es del Señor. Venite, adoremos juntos. Levantemos las manos a nuestro Dios juntos, oremos juntos, platiquemos de la palabra, compartamos. ¿Por qué? Porque el lenguaje o el conocimiento de Dios es universal. Vámonos a Romanos 10:13. Romanos 10:13. Alguien que me lo lea, por favor. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quienes prediquen? Leamos el 15, vamos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria al Señor. Vea, hay mucha gente que no tiene la oportunidad de estos espacios. ¿Miren? Hay mucha gente que por muchas razones andan afanados en otros asuntos muy terrenales, fiestas, qué sé yo, otros están en algunos hospitales, ¿verdad? Porque también sucede el caso, están entre la vida y la muerte en este momento. Otros les están prohibiendo escuchar la palabra. Otros simple y sencillamente no quieren. Pero usted y yo estamos aquí, mire. Amén. Usted y yo estamos aquí escuchando la palabra. Y aquí, de esta manera, nosotros estamos conociendo a Dios. ¿Cómo pues escucharán a aquel cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo van a escuchar de ese de quien si nadie hay quien les esté predicando? Decía el hermano, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y ahí mismo en ese versículo dice, hay que rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros. Miren, el mundo tiene muchas necesidades: salud, educación, orden político, orden económico, un montón de necesidades. Pero la mayor necesidad es el conocimiento de Dios. No nos perdamos. Esa es la mayor necesidad que tiene el ser humano. De tener ese encuentro personal con Dios. De saber quién es Dios, de conocer a ese Dios de amor, de conocer a ese Dios de perdón, a ese Dios de misericordias. Eso es lo que necesita saber la gente. Y usted y yo, no hombre, tenemos gran trabajo. Usted y yo estamos en ese camino, estamos en esa línea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo pues invocarán, dice la palabra de Dios, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice,
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, va a ser muy normal, fíjese que la gente no quiere escuchar. Y usted no puede frustrarse la vida con toda aquella gente que no quiere escuchar la palabra del Señor. Ah, pero usted quiere conocer a Dios. Qué bien que está aquí en este lugar, ¿no? Porque estamos conociendo quién es Dios, cómo es su palabra, cómo funciona. Y dice el 17, así que la fe es ¿por qué? Más fuerte, así que la fe es por El oír. y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo la gente va a conocer a Dios? Porque en este caso la fe va relacionada con el conocimiento de Dios. Miren, ¿cómo vamos a conocer a Dios? A través de escuchar la palabra. Ah, qué gran beneficio a través de la palabra. Ese poder regenerador que tiene la palabra nos permite a nosotros conocer más a Dios. Otro beneficio es lo que nos dice Deuteronomio 32. Hoy vamos a leer la palabra, hermano. De todo modo. 32, 47. Aquí lo leo. Otro beneficio. Escuchen qué lindo esto. Porque no os es cosa vana. Deuteronomio 32, 47, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque no os es cosa vana en vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar, ¿qué? Vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Por medio de qué es que vamos a prolongar nuestros días? Dice ahí. ¿Por medio de qué? Vamos a ver. ¿Y por medio de qué? Y por medio de esta ley. Cambiemos la palabra por esta ley y pongámosle por medio de la palabra de Dios. Vamos a prolongar nuestros días. No sé si a ustedes les duele, pero a mí fíjense que me duele ver, por ejemplo, jóvenes de 14, 15, 16, 17, 18 años, 20 años, que están muriendo. ¿Por qué a ellos no se les prolonga la vida? ¿Por qué será? Y mire, y vemos comparaciones como el hermano Marcial, 80 años. 80 tiene, sí, ¿verdad? 80 años. Y todavía tan jovial, tan fuerte. Y cipotes de 12, 13, 14, 15 años muriendo. No está establecido de que los padres entierren a los hijos. No está establecido eso. Sino al contrario, los hijos entierran a sus padres. Pero los padres están enterrando a los hijos actualmente. No han alargado sus días. ¿Saben por qué? Una de las tantas razones. No están guardando la palabra, no están obedeciendo la palabra del Señor, no están viviendo conforme a lo que el Señor estipula en su palabra. ¿Quiere tener largos días de vida? Siga la palabra del Señor, guarde la ley, obedézcala, atesórela, vívala, compártala, disfrútela, enséñesela a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así como ha hecho el hermano Marcial, miren, él los enseñó a los hijos y se los sigue enseñando a los hijos de los hijos. A eso fuimos llamados, hombre. A eso fuimos llamados, no hay otro propósito. ¿Ve qué bonito es el poder regenerador que tiene la palabra? La palabra nos hace a nosotros, nos da largura de vida, alarga nuestra vida en esta tierra. Yo quisiera llegar a la edad que tiene el siervo, miren. En serio, yo quisiera llegar a esa edad. Y así con esa fuerza. No ahí todo. No, con esa fuerza. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que guardar su palabra. Hay que seguir la ley del Señor. Hay que guardar los mandamientos de nuestra vida para que nuestros días se alarguen en esta tierra. Otro beneficio. La palabra del Señor es necesaria. Miren, no lo hagamos como que es opcional. Es necesaria para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Así como necesitamos el aire, así como necesitamos el agua, así como necesitamos comer, así como necesitamos bañarnos, como en la mañana cuando nos levantamos nos cepillamos la boca. Así. Y más importante, es necesaria la palabra de Dios
en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Dice Primera de Pedro, y ya casi termino. Dice Primera de Pedro 1:23. Este lo leo. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Vamos a ver, alguien que vaya siguiendo la lectura conmigo. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Que qué? Vive y permanece para siempre. No, hombre. Que vive y permanece para siempre. Ahí es donde fuimos renacidos nosotros. Y dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Fuimos nosotros cimentados, fuimos edificados, fuimos renacidos por medio de la palabra del Señor. Esa palabra que de una u otra manera fue entregada a nosotros totalmente gratis. A mí nadie me pagó para escuchar la palabra de Dios y nadie me obligó. El Señor tampoco lo obligó a usted para entrar a su vida. Usted le dio la cabida. Mire qué bonito. Y obviamente Él no le cobró, vaya, te voy a cobrar tanto por entrar a tu... No, no pasó así. Eso es un asunto muy gratis, muy natural, muy sencillo, muy humilde. Y Dios lo hizo por puro amor a cada uno de nosotros. Y dice que fuimos renacidos, no de una simiente humana. Porque nosotros como humanos, la naturaleza humana es corruptible, es corrompida, sino que fuimos de una simiente incorruptible por medio de su palabra. Entonces aquí podemos decir, Dios dio la orden, Dios dio su palabra y Jesucristo la cumplió, y en esa cruz se consumió ese mandamiento que el Señor le dio, mire. Y le digo, mira, Jesús, vas a tener que subir esa cruz. ¿Por qué, Señor? Miren, aquí está, por ese grupito que va a estar reunido tal fecha, tal día, tal hora, ahí en la casa donde el hermano Marcial. Por amor a ellos. No, Señor, pero es que no se lo merecen. Tranquilo, por amor a ellos. Porque yo los amo. O sea, no, aunque no se lo merezcan, pero yo los amo. Porque yo los creé. Míos son. Yo les puse nombre. Dice la palabra de Dios. Somos renacidos por esa simiente. Entonces necesitamos ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Y por último, ahí mismo, esto también nos trae una pureza interior. Si nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios y por esa simiente incorruptible, dice que nosotros tendríamos que aprender a vivir una vida digna de ese sacrificio en la cruz. Les decía al inicio, mire, bien facilito para nosotros decir, wow, yo soy hijo de Dios. Yo soy renacido de una simiente incorruptible. Y es bonito escucharlo, ¿verdad? Yo soy quien tú dices que yo soy, Señor. Amén, aleluya. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo adquirido por Dios. Y comenzamos nosotros. ¿Pero estamos viviendo de esa manera? ¿O solo es un título? Y la forma más general, yo soy cristiano, me congrego en tal iglesia. Pero estamos viviendo como cristianos. Acuérdense que cristiano es un seguidor de Cristo. Cristiano es un imitador de Cristo. Olemos a Cristo, nos parecemos a Cristo, nuestro andar al menos tira la pinta de Cristo. Y ahí es donde tenemos que reflexionar nosotros, porque muchas veces nosotros usamos como muletías, cristiano, santo, que soy siervo, y comenzamos a usar un montón de cosas, pero realmente estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. En el nombre de Jesús, yo les pido que volvamos a la palabra. ¿Aquí ve? Volvamos a la palabra. Ahí está nuestro manual de instrucciones. Ahí está nuestra guía.
¿Cuáles son los beneficios de esa regeneración? Alcanzamos la victoria en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades. ¿Quién nos encamina? Dios a través de su palabra. También otro beneficio que lo vimos es que este es el alimento espiritual que usted y yo necesitamos. No es negociable, lo necesitamos, hombre. Conocemos más al Señor a través de su palabra. Y la palabra el cumplir la palabra, guardar los mandamientos, el obedecerlos, nos permite alargar nuestra vida en esta tierra. ¿Qué más beneficios queremos? Bueno, y casualmente en la Biblia podemos encontrar otro montón de beneficios de la palabra. Pero solo con esos 4, vea, tenemos tanto que agradecer y tanto beneficio. Solamente con obedecer su palabra. Los motivo, o nos motivo a todos. Volvamos a la palabra. Acerquémonos confiadamente al Señor y que a través de su palabra Él nos transforme. Él comience a hacer algo nuevo. Él comience a cambiar nuestra vida. Mire, vamos a ver cómo nuestra vida no va a ser perfecta, pero va a ser distinta. Y va a ser merecedora de decir, wow, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? La palabra me lo dice. Mira, estoy viviendo conforme a ella. Pero es que vos vaya, claro, es que soy humano. Pero estoy intentando hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Ahí donde está, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle una corta oración al Señor, dándole gracias por su palabra y por esta oportunidad que nos da de poder conocer un poco más acerca de sus misterios. Amado Salvador, gracias.